Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 3. En esta oportunidad estudiaremos el paso número 6. La lección se titula Soportándonos unos a otros. Antes de comenzar con la lección, quiero invitarte al blog de este canal, donde encontrarás el test de cada lección, de cada paso que estamos estudiando para que autoevalúes tu conocimiento. Además, encontrarás recursos que pueden ser de mucha utilidad para el crecimiento de tu vida espiritual. El link te lo dejaré en la descripción del video. Ahora comencemos con las preguntas de conocimiento previo. Respondamos verdadero o falso. Como cristianos, ¿hay que soportar todo tipo de abusos? ¿Podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar? Antes de criticar a otros, ¿hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con nuestra lección. Solo hay un punto que tratar y es soportándonos unos a otros. Y tal vez le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hay personas con defectos que le irritan. En Efesios 4:2 habla de soportar con paciencia los unos a los otros en amor, como dice el versículo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Unas traducciones usan la palabra tolerar en lugar de soportar. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice así: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y como podemos comparar en ambas traducciones, tanto soportar con paciencia y tolerar encierran la idea que debemos aceptar las debilidades de otros. Y será recién cuando dejemos de quejarnos de sus defectos, entonces podremos comenzar a amarlos. Y recuerden, en las lecciones anteriores hemos estudiado acerca del amor. Proverbios 19:11 nos ayuda a entender el concepto de soportar. Leamos el versículo y completemos la frase. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En la última parte del versículo nos dice que la honra del hombre bueno es pasar por alto la ofensa. ¿Y qué significado tendrá pasar por alto? ¿Será ignorar la ofensa o no hacer nada ante ella? Continuemos con la lección y responderemos a esta interrogante. Según Efesios 4:2, nuestra actitud al soportar o tolerar a otros debe ser en amor con 3 características que vamos a descubrir en el versículo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3 características muy importantes para poder soportar o tolerar. Es que debemos tener humildad. Además, mansedumbre y paciencia. ¿Qué significado tiene la mansedumbre? Mansedumbre significa amabilidad y cortesía. Cuando empecemos a tratar o a tener estas actitudes, podemos tolerar en amor a los demás. Además, soportar a otros permite tener que en la iglesia, vamos a leer Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Evidentemente, cuando nos soportamos, entonces podemos tener paz. Y de estas 3 características tal vez nos estamos preguntando, ¿por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? Mateo 7:3 nos dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Y aquí nos está diciendo que necesitamos humildad porque nosotros también tenemos debilidades. Entonces no nos pasemos viendo las debilidades de otro porque nosotros también tenemos nuestras propias debilidades. Así es, nosotros también tenemos fallas en las cuales otras personas tienen que aprender a soportarnos, a tolerarnos. Y te animo a que apuntes algunas de tus propias debilidades que irritan a otros. Anótalos en un cuaderno aparte y ponlos en oración al Señor para que te ayuden a cambiar esas áreas de tu vida. Y es muy importante que aprendamos a tolerar, a soportar a los demás. Porque mira, ¿qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? Y la respuesta es que eventualmente se dividirán. Puede ser el caso de una familia o puede ser el caso también de una iglesia. Si no hay tolerancia, si no se soportan los unos a los otros, terminarán dividiéndose. ¿Y cómo le afecta a una persona el saber que su cónyuge no tolera sus debilidades?
Y antes de responder a esta pregunta, hay que entender qué son las debilidades. Aquí las debilidades no son el pecado, porque no podemos tolerar el pecado. Tampoco se refiere al maltrato, no se debe tolerar, no debemos permitir, se debe denunciar. Para eso hay autoridades terrenales que Dios ha puesto. ¿A qué se refiere entonces con estas debilidades? Se refiere, por ejemplo, a algunos malos hábitos. Y es que para una persona los hábitos de las otras puede ser que no les guste, pero debemos tolerarnos. También al carácter o a la actitud de la persona. Somos personas diferentes, con diferentes actitudes, con carácter diferente, y es normal que a veces haya diferencias, pero debemos tolerarnos en amor esas diferencias. Claro que debemos tener en cuenta que toda debilidad debemos de cambiarla. Entonces, ¿cómo afecta a una persona si no le toleran sus debilidades? Simplemente afectará sus emociones, se sentirá triste o no amado. Y eso no debemos permitir porque Dios nos llama al amor. Y con respecto a los hijos, ¿cómo les afecta a los hijos saber que sus padres no les soportan? Simplemente ellos se volverán rebeldes. Y esto será motivo que busquen refugio en otros lugares cuando el refugio del niño debería ser su familia, sus padres. Pierden esperanza en ellos mismos y se crea resentimiento y odio en sus corazones hacia sus padres. Y también esto afectará en su futuro, en sus futuras relaciones, y terminarán repitiendo los mismos errores de sus padres. Por eso es muy importante que aprendamos a tolerar las debilidades de nuestra familia, entre padres e hijos, y también en la iglesia. Y una de las razones por las cuales una persona no tolera a las demás es porque esta persona es perfeccionista. Y le hago esta pregunta: ¿es usted perfeccionista o vive con uno que es perfeccionista? Si este es el caso, hay un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Leamos este comentario que se titula "Nosotros los perfeccionistas". Despreciamos todo lo que no cumple nuestras expectativas. Al exigir demasiado de otros, ponemos una carga pesada sobre ellos que no podrán llevar. Su reacción podría ser de rebeldía, de frustración o de desánimo. Aunque se esfuercen para alcanzar la perfección, terminarán frustradas al igual que nosotros. No podríamos tener una relación saludable con ellos mientras no aprendamos a aceptarlos como son. Si usted es un perfeccionista o vive con un perfeccionista, tenga en cuenta que lo que se está tejiendo alrededor es un clima de rebeldía, frustración y desánimo. Nadie puede ser tampoco perfecto. Nosotros mismos también tenemos errores, así que aprendamos a tolerar a los demás y a soportarnos unos a otros. Continuemos con nuestra lección. ¿Cree que una buena manera de motivar a alguien es avergonzarle cuando falla? ¿Y por qué? Avergonzarle cuando una persona falla, no es la mejor manera, porque avergonzar no muestra nuestro amor hacia los demás. Y recuerda, somos llamados a amarnos unos a otros. Aunque es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, pero estamos para servirles, no para criticarles. Claro que avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que queremos. La vergüenza nos motiva a actuar bien, pero por razones equivocadas, y solo funciona mientras alguien nos está vigilando o regañando. Eso significa entonces que debemos consentir al que actúa mal sin llamarle a cuenta, sin llamarle la atención. Leamos Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este versículo nos enseña que no debemos consentir el pecado, que alguien esté actuando mal, no se puede consentir. ¿Y recuerdas la primera frase que tuvimos que completar al empezar la lección, que significaba pasar por alto? Entonces, pasar por alto no significa consentir. Gálatas 6:1 nos está diciendo que no debemos consentir las faltas de los demás, pero no debemos criticar, avergonzar o juzgar, sino que dice que debemos restaurarle con mansedumbre y consideración, es decir, con amor. ¿Y por qué con amor? Porque dice que no, considérate a ti mismo, no vaya a ser que tú también
caigas en lo mismo y recuerdas la regla de oro: trata a los demás como esperas que te traten a ti mismo. Vamos a ilustrar este versículo. Imagínate que hay una persona que ha pecado, puede ser un amigo tuyo, alguien de la iglesia o un familiar. Pero si señalamos a la persona y le decimos: hey, tú pecador, ¿por qué no cambias? Otra vez hiciste lo mismo, una y otra vez fallas, te equivocas. Entonces esta persona se avergonzará. Pero esta vergüenza, en vez de producir cambios, traerá resentimiento, ira, rebeldía y frustración. ¿Y cómo debemos acercarnos? Pues con la palabra de Dios, y debemos decirle: la palabra de Dios dice que lo que tú has hecho está mal. Mira, Dios dice esto. Arrepiéntete, Dios nos perdona de nuestros pecados y nos limpia de nuestra maldad. Entonces, él, cuando mire la palabra de Dios, podrá ver por medio de la palabra de Dios, como si fuera un espejo, podrá ver su pecado. Entonces se avergonzará. Pero esta vergüenza trae consigo tristeza, pero esta tristeza no es mala, es buena, porque esta tristeza produce arrepentimiento. Entonces la persona dirá: he pecado, está mal, esto no le agrada a Dios. Y irá a Dios y le pedirá perdón por sus pecados. Entonces será restaurado y no producirás la ira, el resentimiento, la tristeza en la persona. Qué hermoso pasaje, y nos enseña de cómo debemos actuar ante esta circunstancia. Si soportamos a otros, escapan de toda responsabilidad por sus faltas. Leamos este pasaje. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hasta aquí podríamos preguntarnos: ¿y qué responsabilidad tienen entonces? ¿Quedarán impunes? ¿Siempre hay que tratarles bien aunque hayan actuado mal? No. Mira lo que dice el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿escaparán a sus responsabilidades por sus faltas? No escaparán de ello. Dios se encargará de castigarlos. Será Dios quien nos juzgue, no nosotros. Ahora leamos Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2 y contestemos las siguientes preguntas. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Soportar las flaquezas de otros es señal de debilidad, o sea que no sabemos defendernos, según el versículo 1. Y el mundo nos dirá que el que soporta las debilidades de los demás es un débil. Al contrario, tú debes estar por encima de los demás y no debes de permitir que cometan faltas contra ti. No, la palabra de Dios nos dice que el que soporta debilidades no es débil, sino es fuerte. Es de fuertes soportar las debilidades de los demás. Por lo tanto, soportar a los demás es señal de fortaleza. Este enunciado entonces es falso. Contestemos la siguiente pregunta. El propósito de tolerar a otros es lograr según el versículo 2, si leemos nuevamente, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Qué queremos lograr en las otras personas cuando los toleramos? Queremos lograr su edificación, es decir, que crezcan espiritualmente. La tercera pregunta, el punto principal de este pasaje es que debemos apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada o aguantar aunque no queramos. Antes de marcar una alternativa, debemos recordar que las flaquezas de otros nos molestan, pero estamos para servirles, no para criticarles. Por lo tanto, marcaremos las dos alternativas. ¿Por qué? Porque debemos soportar a los demás, y soportar a los demás no es bonito, no nos agrada, no lo queremos hacer, pero debemos hacerlo porque Dios nos ama, porque Dios nos manda a amar a los demás, porque debemos considerarnos unos a otros, porque la palabra de Dios nos anima a vivir en paz en cuanto dependa de nosotros, y creo que sí podemos soportar a los demás. Y si tú no lo estás logrando, si tú no estás soportando a los demás, entonces pon
todo esto en oración a Dios y dile que te muestre qué hay en tu corazón. De repente hay una raíz de amargura o hay resentimiento, o tal vez no estás siendo humilde y obediente a la palabra de Dios. Ahora leamos Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para poder soportar a otros hay que completar esta frase. Mira, en el versículo nos dice soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja. Estos dos conceptos son muy importantes, el soportar y el perdonar. Y es que para poder soportar hay que perdonar. Entonces debemos aprender a perdonar si queremos soportar a los demás. Claro, hay que perdonar sus debilidades. ¿Es posible tolerar a otros sin perdonarlos? Mira, ya hemos dicho que soportar y perdonar están ligados. Entonces no es posible tolerar sin perdonar. ¿Y por qué? Porque como ya lo estamos diciendo, soportar y perdonar están ligados. ¿Quién es nuestro modelo del perdón? Pues Cristo es el mejor modelo de perdón, porque aquí dice que Cristo nos perdonó. Entonces nosotros también debemos perdonar. Cristo nos soporta, nosotros debemos soportar también a los demás. Entonces ahora agreguemos a nuestra pregunta de por qué no es posible tolerar sin perdonar, porque Cristo nos perdonó y Él es nuestro ejemplo. Claro que sí, y el perdón de Cristo llegó a tal extremo que perdonó desde la cruz a sus perseguidores. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En este versículo nos exhorta a dejar la ira, el enojo y la malicia. ¿Cómo nos afecta si no dejamos la ira? ¿Nos mejora o nos amarga más? Y es que, mi estimado oyente, la ira nublará nuestra mente y no permitirá que controlemos nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestras acciones. Nos va a hacer que hagamos cosas que nosotros no queremos. Nos hará actuar de maneras que comúnmente no actuamos o a decir palabras que no queremos. La ira que no ha sido controlada o abrigada en nuestro corazón se encarnará como una astilla y se convertirá en una raíz de amargura. Finalmente, nos convertirá en personas amargadas, tristes y que no perdonan, que no soportan a los demás, que no toleran a los demás. Por eso es muy importante, como dice en este versículo, deja la ira, enojo, la malicia, el mal deseo, la blasfemia o palabras deshonestas. Terminarán dañándote y dañando a todos los que te rodean. Y muchas veces esta ira, enojo viene por resentimiento, porque no hemos aprendido a perdonar, porque no hemos perdonado. Y yo te animo a ver el paso número 7, que se titula Perdonar para ser libres. El link lo dejaré también en la descripción de este video. No dejes de verlo, es muy importante. ¿Cuáles otras características debemos demostrar para poder soportar a otros según Colosenses 3:12? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En este versículo tenemos una lista que debemos demostrar, ¿verdad? Misericordia, bondad, humildad, comprensión y paciencia. Y estas cualidades o estas características, actitudes, debemos tenerlas nosotros. Y si tú no tienes algunas, pues nuevamente te invito a que lo pongas en oración y le digas: Señor, ayúdame a ser paciente. Señor, ayúdame a tener humildad. Quiero comprender a los demás. Pon bondad a tratar de una forma cordial a los demás. Que el Señor obre en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, entonces el Señor obrará en tu vida y te ayudará a cambiar esas actitudes que necesitas para poder soportar y tolerar a los demás. Y esto es muy importante, porque ¿quién gana en la iglesia donde los hermanos están el uno contra el otro? Puede ser en la iglesia o en la familia. ¿Quién crees que gana? Nadie. ¿El hermano o la persona que logra dominar o Satanás? Definitivamente el ganador de todo conflicto es Satanás. ¿Y quién crees que gana en una iglesia donde los hermanos saben soportar el uno al otro? ¿En la iglesia o en la familia? Bueno, quien gana es el amor, la paz y la unidad en Cristo.
¿quién quieres que gane? Pues, ¿quieres que gane Satanás o quieres que gane el amor y la paz? Es una decisión que cada uno tiene que tomar. Y espero que tomes la correcta, que gane el amor y la paz y la unidad. En base a lo que hemos estudiado, hemos aprendido ahora, ¿qué diríamos a una persona que está buscando la iglesia perfecta? Bueno, yo le diría que esa iglesia perfecta no existe. Y algunas personas están de iglesia en iglesia porque encuentran fallas de tal hermano, fallas de un líder, fallas de diferentes personas. Pero debemos recordar pues que la iglesia no es una vitrina de santos. No es que una vez que aceptamos a Cristo ya somos santos y ya el pecado no nos afecta. Claro que somos llamados a ya no pecar más, pero vivimos en un mundo de luchas y a veces le damos lugar al diablo nosotros y nos fallamos entre nosotros mismos. Por eso la iglesia no es una vitrina de santos. No va a haber una iglesia perfecta. ¿Qué es la iglesia? Más bien deberíamos compararla con un taller de pecadores, donde entra un grupo de pecadores y poco a poco, por medio de la obra del Espíritu Santo, claro, esto depende de la persona también, del conocimiento de la palabra de Dios, de su rendición completa a Dios, entonces comenzará una obra de perfeccionamiento. Debemos nosotros amar la santidad y dejar el pecado. Ahora respondamos a las preguntas de conocimiento previo. Como cristianos, ¿hay que soportar todo tipo de abusos? Falso, no debemos permitir los abusos. Si alguien nos ha ofendido y podemos perdonarle porque es una ofensa menor, entonces no hay problema. Ve y dile a la persona, mira, me ofendiste de esta forma. Si te pide perdón, todo está bien. Si no quiere pedirte perdón, no hay problema, tú perdónale. Pero si ya es algo mayor que ha causado un problema muy grande, pero se puede denunciar, entonces ve y denuncia. El maltrato, el abuso, no debemos de permitirlo. ¿Podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar? Claro que sí, eso es verdadero y es lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos. Antes de criticar a otros, ¿hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas? Claro que sí, eso es verdadero. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar Efesios 4:2. También lee Génesis capítulos 8 al 14. Recuerda, un capítulo por día. Además, ora al Señor para que obre en tu vida y puedas perdonar a los demás y te dé un corazón amoroso, misericordioso, humilde y tolerante. Además, que te dé sabiduría para exhortar a aquellos que están en pecado a fin de que se arrepientan de sus pecados. Y recuerda, esa exhortación debe ser en amor, considerándote a ti mismo. Gracias por escuchar esta lección. No olvides compartirlo con todos tus contactos. Suscríbete al canal para poder llegar a más personas. No olvides ver los videos de estas listas de reproducciones y no olvides visitar el blog. El link está en la descripción para que realices el test de este paso. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.